Buenas a todos, esto es un nuevo programa de Kung Fu Debate. Hoy tenemos invitados de lujos y bueno, ya conocen al Sifu Yulien de la Ciudad de México y tenemos al invitado de hoy, al Sifu Giovanni Antonieta, que más adelante él va a presentarse él mismo y hablar un poco. Buenas tardes. Y buenas tardes. Yo sé que, Gio, no te gusta mucho hablar de ti, pero hoy te toca. Hoy te toca hablar un poquito Pues, sobre quién no hay es problema. Giovanni, qué tiempo ha llevado entrenando, quiénes son sus maestros. Así que, bueno, bienvenido y adelante. ¿Quién es Bueno, Giovanni? yo viví a través de estos años en varios países sudamericanos. De origen nací en Colombia, padre argentino, madre boliviana. Viví hasta finales del 84 en Bolivia y después viajé a Brasil. Después tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos y por razones de trabajo siempre he estado viajando alrededor del mundo. Comencé las prácticas de las artes marciales, intenté originalmente karate en el 80, seguido en el 81 por judo, pero no continué con la práctica porque ¿cómo se dice? Me sentía bien haciendo ese tipo de artes marciales. No me sentía sincronizado, ¿no? En 1983 tuve la oportunidad a través de un amigo que me presentó a la escuela Nantien Meng de iniciar mis prácticas con Kung Fu. Y los hermanos Rodríguez, que vinieron del Perú, Ernesto Rodríguez Sánchez y Edgar Rodríguez Sánchez fueron mis maestros, ¿no? Que continúan siendo. En la época, en el 83, habían abierto la escuela en Bolivia. Ellos llegaron del Perú, de la comunidad china de Perú. Y la comunidad china ya tiene como 350 años, ¿no? Entonces estaba muy enraizada, como dice, ya estaba muy profundo dentro de la cultura de Lima, ¿no? La práctica de las artes marciales chinas, pero todavía era solo para los que eran descendientes de la comunidad china. Cuando abrieron la escuela en Bolivia, fue una de las primeras a permitir, ¿no?, que otras personas no chinas o asiáticas pudiesen participar en practicar Kung Fu. Y a partir de ahí comencé simplemente a practicar Kung Fu. Ellos daban un poco del estilo del sur. Y después, con la llegada del maestro Pong Xin, que visitó Bolivia, ellos comenzaron a enseñar Choi Li Fat. Y a partir de ahí me quedé simplemente en el Choi Li Fat. Practicamos, yo cuando me cambié a vivir a Brasil, tuve la suerte de que el Sifu Ernesto Rodríguez también hiciese un curso en Brasil durante el tiempo que él estaba haciendo su doctorado o maestría. Pude practicar con él. En 1997 emigré para Estados Unidos y en la época practicaba por cuenta propia. Estuve 3 años en California. En el 2000 vine a Miami y practiqué con el Sifu Lee Kung Hu, por supuesto pidiendo autorización de mi maestro, ¿no?, para continuar siempre en las prácticas de Choi Li Fat. A partir del 2006-2007 comencé a viajar por Asia a razones de trabajo y tuve la oportunidad de conocer al grande maestro Pong Xin, que él vivía en Hong Kong y falleció en 2015. Y durante ese periodo estuve como unas 24 veces en China, ¿no? Y prácticamente viajando, viviendo en Hong Kong por un periodo de 3 años. Y eso me dio la oportunidad de poder practicar con el Qigong, el gran maestro Pong Xin. Y él tenía bajo su tutela 12 discípulos y su familia que me enseñaron bastante, ¿no? Pero sin embargo siempre me mantengo como parte de la línea de su discípulo, Sifu Ernesto, que el nombre que le
que él heredó por parte de Pong Shin es Pong Wai Sánchez, ¿no? Sifu Pong Wai Sánchez, pero siempre en la línea del Choi Li Fat. El que está a mi lado izquierdo es Pong Wai Sánchez. El Sikong es que está sentado. Y a mi lado derecho tengo mi alumno Kiss Ríos, y al lado izquierdo está Jorge Cordero, que es mi hermano mayor, ¿no? en Kung Fu, y Ismael, que los dos viven en La Paz y son los que están, digamos, todavía practicando el Choi Li Fat y incentivando la enseñanza, ¿no? Esa es una foto también en Hong Kong, haciendo visita a uno de los discípulos del maestro Pong Shin, se llama Chimao, y tiene una escuela en Hong Kong. Eso es parte de lo que hacemos. Y aquí fue, esta foto es en 2016 o 17. Visitamos la Asociación Hongkonesa de Artes Marciales, que es considerada una de las más antiguas, ¿no? En Hong Kong. Y fuimos aceptados como miembros. Y esta última foto, yo estoy de rodillas con un pantalón rojo y detrás de mí está el Sifu Pong Wai Sánchez. Fue cuando practicamos Kung Fu en Río de Janeiro, ¿no? Eso fue en el 95. Es más o menos mi historia, ¿no? Por contacto con otros hermanos de práctica, conozco técnicas variadas de otros estilos, pero nunca las practiqué. Mi fuerte, diría, siempre me concentré solo en el Choi Li Fat, ¿no? Muy bien, muy vasta y amplia carrera en el aprendizaje de las artes marciales tradicionales. Sifu Yu, como cariñosamente te llamamos, Sí. cuéntanos un poco sobre tu maestro, un poquito sobre quién era Pong Shin, de qué rama proviene, es decir, quiénes fueron los maestros del Sikun, y cuéntanos un poco sobre la escuela en Hong Kong. Sí, la línea a la que pertenezco es por parte de Pung Dek, que es la tercera generación desde el fundador Chong Heon, ¿no? Ellos vivían en Guangzhou y debido a los problemas de la nueva revolución china, tuvieron que emigrar a Hong Kong allá por el año 36, ¿no? 46. Y se localizaron en Hong Kong. Como muchos maestros en la época, tuvieron que escapar, literalmente así diciéndolo, de lo que era la nueva revolución comunista, ¿no? Como ustedes saben, el nuevo partido veía las escuelas de artes marciales como clanes, ¿sí? Ellos creían que eran sociedades ocultas y era totalmente en contra de la nueva ideología que todos son iguales, ¿no? Entonces se localizaron en Hong Kong. El Sikong Pong Shin en 1956, atrás del fallecimiento de su padre, Pong Dek, comenzó a enseñar directamente en Hong Kong, y a partir del 75, 76 comenzó a viajar a otros lugares, y en el 81 es cuando él visitó Bolivia a través de una delegación que era, digamos, sponsor. ¿Cómo se dice sponsor en patrocinador español? Patrocinado por el gobierno de Hong Kong. La idea era que esas visitas con dos maestros, Sifu Pong Shin y Sifu San, ellos querían, como parte de la misión cultural, era difundir las artes marciales. Y visitaron escuelas de artes marciales, entre ellas estaba la Nan Tien Meng, que era juntamente con Sifu Edgar, Sifu Ernesto, y recibieron a los dos maestros. A consecuencia de esa visita, ellos decidieron seguir los estudios con estos maestros, ¿no? Especialmente Pong Shin. Y a partir de ahí, en el próximo año, 2 años después de su visita, se inició la enseñanza más dirigida al Choi Li Fat, y el nombre de la escuela inicialmente se llamaba Nan Tien Meng, cambió a Pong Shin Nan Tien Meng en honor a los maestros, ¿no? Al maestro. Como ustedes saben, en las artes tradicionales, en las escuelas tradicionales, se lleva el nombre del maestro, ¿no? Y por eso es que actualmente, si ven el logotipo, el nombre
de la escuela es el Pung Shin Nantiemen. El Sikong o gran maestro Pung Shin, tuve la suerte de conocerlo en Hong Kong directamente. Él tenía 12 discípulos, muchos alumnos, pero diría que 12 discípulos que son los que estaban siempre a su lado y los encargados de cuidarlo y difundir su linaje, ¿no? Ajá. Entonces, la línea que nosotros difundimos es Pung Shin a través de Pung Dek, su padre, ¿no? Que es muy parecido a muchas otras familias, ¿no? Familia. Este Pundek La, era discípulo de Xiang Yuxi, viene por esa línea, sí. porque ya. Ya. Una de las cosas que queríamos conversar era el sistema de jerarquía dentro de las escuelas tradicionales. Y quisiera que abordaras un poco sobre eso, igual que Julien, ¿no? Sobre este Sí. sistema de jerarquía que existe en las escuelas tradicionales, que muchas, sobre todo en las escuelas tradicionales del sur de China, tengo entendido. No sé si eso se es amplia para todas las escuelas tradicionales, ya sean del norte. Yo creo, porque la terminología que tenemos es que es en cantonés, es decir, asumo que sean solamente del sur de China. Bueno, si bien tal vez en cantonés y en mandarín existe una diferencia de pronunciación, la forma de reconocer una escuela tradicional siempre ha sido a través de los términos, ¿no? Me explico. Las escuelas de artes marciales tradicionales tenían un relacionamiento muy cercano a lo que es familia, ¿correcto? Y la terminología usada era para identificarse como hermano, hermano menor, hermano mayor, maestro, que es el Sifu. Y la palabra Sifu significa maestro padre. ¿Okay? Eso es súper importante entender. El estatus de alumno cambiaba a discípulo a través de una, ¿cómo se dice? Una ceremonia, Ah, ¿sí? Y era la ceremonia del té. del té. Correcto, ¿sí? Eso se perdió a través de los años, pero todavía es muy vigente en algunas escuelas, algunos estilos, podríamos decir, ¿no? Pero solo a través de esa ceremonia uno es reconocido como discípulo. Entonces hay que distinguir que hoy en día, por el aspecto económico, muchos de los integrantes de las escuelas son llamados de alumnos, ¿no? Simplemente, Todai. Pero una vez que uno entraba a ser parte de la escuela a través de esa ceremonia que yo la hice, uno ya tenía un reconocimiento con los hermanos de ser llamado o Simu, o Sije, o Sijin, Claro. que son los términos usados para identificar en qué grado uno estaba. Entonces no había, en mi época, y todavía en las escuelas tradicionales, no había esa distinción por colores, ¿no? Por colores Cinta. de las cintas, ¿no? Ajá. Era más una identificación por el título que uno adquiría, si era hermano mayor o hermano menor. Ahora, el título de hermano mayor, hermano menor, se aplica tanto por edad, pero también por cuánto tiempo el hermano estaba practicando. Entonces yo tenía hermanos mayores que en edad eran más jóvenes, pero en tiempo de práctica estaban 5 años adelantados a mí, ¿no? Claro, O claro. podíamos tener la misma edad, pero ellos ya tenían 3 años practicando Kung Fu, entonces eran mis hermanos mayores. Así mismo. ¿Sí? Esa terminología, yo tuve la oportunidad de viajar a algunas regiones remotas de China y todavía se usa dentro de las escuelas tradicionales, ¿no? Y hay que distinguir lo que es tradicional de lo que es, digamos, un tanto el wushu, ¿no? Que hay una confusión muy grande en cuanto a eso, ¿no? Entonces, yo les puedo indicar que sí, las escuelas tradicionales todavía tienen la ceremonia del Baixing, que viene más de la región de Fosan, ¿no? La región sur de China. China. Y recibir el título de discípulo era a través de la ceremonia. Entonces hay que distinguir lo que es alumno de discípulo, ¿no? Porque hay muchos alumnos y nosotros
sabemos de eso. Mucha gente aparece por un mes, 2 meses, 3, 4, y después Se van. toman otro ritmo de vida y posiblemente regresen en 4 o 5 años, uno nunca sabe. Pero los discípulos es diferente, ¿no? Claro, Un tienen día otra reciben, responsabilidad. tiene un compromiso Ajá. y la gran diferencia era, yo diría, todos los que llevaban el título de discípulos, ellos tenían, durante la ceremonia del Baisin, tenían que respetar los códigos de conducta de la escuela. Y cada escuela tenía su propio código de conducta, pero en sí son los similares, ¿no? Que era respetar al maestro, honrar a todos los hermanos, respetar a todos los hermanos, no enseñar las técnicas de Kung Fu fuera, no usar las técnicas de Kung Fu para agresión, solo para defensa. Entonces cada uno tenía sus códigos, ¿sí? Pero era parte de esta ceremonia para ser aceptado como discípulo. Una vez que uno recibía la aceptación por parte del maestro, entonces ya tenía, digamos, el reconocimiento de ser hermano menor, hermano mayor. Y después hay otros títulos que fueron más europeizados, digamos, que es el título de instructor, ayudante, supervisor. Pero en las escuelas tradicionales solo había el hermano mayor, los hermanos menores, el sifu, o la mujer del sifu, la simo, y el maestro de maestros, que era el sicón, ¿correcto? Es como el Entonces, abuelo, ¿no? el abuelo, correcto. Como el abuelo. Sí, sí, porque en la terminología tradicional, principalmente de las escuelas del sur de China, todas las cuestiones de grados, niveles, tenían vamos a decir, un nombramiento más familiar que académico en sí. El nombramiento académico era porque dentro de los mismos hermanos podría estar el hermano mayor, ¿no? El Sijin. Pero, sin embargo, el que podría estar al frente de la instrucción de la mayoría de los alumnos podría ser el hermano menor, el Sitai. ¿Por qué? Porque el Sijin se ocupaba de otras cuestiones en aspectos de la escuela, de lo que era darle la atención al maestro, las cuestiones de logística de la escuela, velar por la cuestión, no vamos a decir de comunicación y marketing, porque en ese tiempo no existía, pero sí las relaciones con otras escuelas, con otras asociaciones, con otros TON, como se decía en la antigüedad en China, ¿no? Por eso a veces las personas tendían a confundir la cuestión de que te designaran, aunque no tuvieran una categoría alta para darle clase al grupo de alumnos de la escuela, a que realmente tú fueras el representante de la escuela en sí, como sería el Sifu y el Sijin, ¿no? En cuestiones ya de contactos directos con otras escuelas. Los demás hermanos o discípulos eran, como decir, la parte que mantenía viva la tradición y las conductas estas éticas y morales dentro de los mismos. Sí, cuando visitaba a algunas escuelas, ellos me indicaban si era, por ejemplo, si era un Sijen por edad o parentesco o por práctica de Kung Fu. Y ellos me decían, este es tu hermano mayor de Kung Fu. De Kung Fu. O este es tu hermano mayor, hijo del maestro. O este es tu hermano menor. Ellos me ayudaban a distinguir, porque imagínate, tú llegas y tú no sabes quién es quién. Claro. Pero ellos sí eran muy amables en hacer esa distinción. Claro. Pero la terminología era importante, ¿no? De indicar. Nunca escuché, excepto en algunos casos que ya estaban más hacia el lado japonés, me decían, cinturón negro, primero dan y todo eso, pero en lo que es la China en sí, la terminología familiar todavía era muy vigente. Claro. Y continúa. Sí. Claro. Sobre todo, además, muy arraigado en lo que es Hong Kong, que todavía mantienen mucho las tradiciones de toda esta inmigración de ancestral, ¿no? Sí, inclusive Guangzhou, Shenzhen, que es alrededor pasando el lado de China. Ajá. Visité otras escuelas tradicionales cerca a lo que es la frontera con Mongolia. Ya. Y sí, hay dentro de las escuelas tradicionales, ¿no? Claro. Porque hay que hacer una distinción del Wushu.
Ya en el Wushu, el único título que yo vi que quedó fue el de Sifu. Ya. Y lo dicen como Chifu, o también dicen Lao Chi para identificar al maestro. Sí, el término equivalente al maestro fue el Ah, único que quedó. claro, Y cambiaron los otros términos más para hacer distinción de instructor claro, o supervisor o ayudante. claro. Y el título de Sifu en sí, el concepto cambió bastante también. Ujú. No sé si quieres hablar al respecto, pero Sí, sí, puedes hablar sin problema. sí, el concepto de Sifu, para alguien ser reconocido como Sifu, tenías que tener un compromiso de que ibas a enseñar y respetar los códigos, ¿sí? Y ese compromiso era con tu maestro primeramente y después con el compromiso con tus hermanos. Cuando estuve en la China, pude ver mucha gente que ofrecía, en un periodo de un año de entrenamiento, te daban el título como Sifu, como máster, ¿sí? Por haber practicado en esas escuelas que abrieron, que hoy en día hay tantas en la China, que te indican, ok, si quieres tener un máster 1, máster 2, máster 3, pero está directamente ligado al aspecto físico, corporal o a las cualidades técnicas del individuo, no al carácter de la persona. Claro, Eso es súper importante que entiendan, ¿no? Entonces, claro, tú puedes ir a ciertas regiones en China, te inscribes en un curso, te quedas un año, que es sumamente barato, aprendes 7, 8 formas y ya te dan el título de máster. Desde el concepto de ellos, ¿no? claro, Que es el aprendizaje de técnicas. Pero es muy diferente a lo que yo considero que es el verdadero título de maestro, que es maestro padre. claro. Que nosotros buscamos también el crecimiento de la personalidad, del carácter del individuo, ¿no? Así mismo. Entonces, yo me sorprendí muchas veces en esas visitas que había másters con 18 años, ¿no? 17 años, 18 hasta el 20. Eran muy buenos en el aspecto de rendimiento Técnico. técnico, ¿no? Desempeño, ejecución, las representaciones técnicas, excelentes. Eh, pero yo no los consideraría todavía unos maestros como tal, ¿no? Claro, Estaban todavía en el aprendizaje de lo que es la vida. Entonces, yo ya estoy con 53 años y recién a partir del 2013 es cuando, digamos, recibí oficialmente el reconocimiento como maestro. claro. Pero fue a través de una pregunta, ¿no? De mi maestro. ¿Tú estás dispuesto a enseñar? A enseñar. Le dije, sí, estoy dispuesto a enseñar. Bueno, Esa es la diferencia, porque hay algunos hermanos que son muy buenos en artes marciales, pero no quieren enseñar. es verdad. Entonces, ellos mismos reconocen que no son maestros. Dicen, no, yo soy hermano mayor. Claro. Hermano El mayor, título de claro. maestro llega cuando tú haces el compromiso de enseñar. El compromiso de dar clase, Exacto. de De instruir. dar clases, de instruir, de estar por él, ayudarlo. Y no solamente en el aspecto de Kung Fu, nosotros sabemos, ¿no? Que a veces hay que apoyarlos en aspectos de la vida diaria, ¿no? Formación de valores. Exacto. Así mismo. Así mismo. Sí, Qué En la interesante. formación de valores, en el crecimiento personal de cada uno de ellos, correcto. Sí. porque muchas veces el aspecto filosófico, ya el que quiera meter ya más la parte religiosa, ya eso es particular de cada maestro, pero el aspecto filosófico es importante, es lo que le da un basamento real a cómo tú quieres formar a esos alumnos. Porque si no tienes una base filosófica en la cual guiar la técnica, eres una técnica más o un método, un sistema de defensa personal, de Claro, combate cuerpo a Sí, cuerpo. claro. Sí, correcto. yo leí por no sé dónde que decían que un arte marcial o un estilo de artes marciales chinas o del país que sea, si no tiene una base filosófica es como un cuerpo sin un cerebro, ¿entiendes? Es toda parte de esta metodológica de cómo debe, el mismo código ético, moral, ¿okay? Todos los conceptos, todo lo que lleva la estructura filosófica de una escuela de artes marciales.
todo un estilo. Correcto. Sí. Oye, Sifu Gio, para hacerle una, bueno, si me permite decirle Sifu Gio, ¿no? Sé Sí, que es sí, Giovanni, pero... Sifu Gio es eh, el que ya todo el mundo me conoce. Sí. Dale, es que dale con Sifu Gio. así como me lo han referido Sifu No, Gio. está bien. Sí, está bien, me gusta. Ok, ok. Entonces, para hacer una preguntita sobre, por ejemplo, esto de la escuela de Punxin, me dice que sale de la rama de la cuarta generación de la familia Chan, ¿no? Sí, O ya. viene, ya sabe que dentro de Chuilifat hay unas cuantas ramas y subramas dentro de esas ramas, Sí. ¿no? Pero bueno, para tener una información un poquitico más aceptada sobre la Sí, línea. si ponemos esta respuesta al final de la entrevista, voy a ver si puedo mandarles, o te mando a ti, Javier, el lineaje para que lo muestres. Ok, El gráfico. Si se ok. pudiera poner después la edición ahí en Sí, sí, el ahorita. video. Yo creo que tú puedes compartir Sí se también el pueden. clip. No, ahorita estoy en el teléfono, no Oh, puedo ya, compartir, ya. pero estoy buscando el gráfico y se los mando ahorita. Ok, ok. Sí, pero quiero terminar esa parte correctamente. Quiero mostrar el árbol del lineaje para que El árbol ustedes... genealógico y todo eso. Exacto, Sí, exacto. porque desde el punto de vista tradicional, si muchos ven esa parte, una línea de Punxin, porque hay muchos que la Correcto, conocen y sí. hay otros que no la conocen, Claro, ¿no? claro. Y Sí, entonces sí es bueno que sepan de por dónde viene todo y puedan identificar un poquitico, Claro. correcto. Sí, esa cuestión, ¿no? sí, no, es importante para mí también, pero quiero estar seguro que los nombres están correctos. Ay, Sí, sí. Sí, Sí, para que no salte nadie a decir no puso el nombre con una X de más, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? sí, hablando un momentico sobre estos términos el término que se emplea para el creador de un estilo. Josi, Josi, sí. Oh, sí, Josi. ya. ¿Y eso era un título que se lo daban los mismos discípulos o eso lo asumía uno cuando creaba un sistema en aquellos tiempos, pienso? Bueno, generalmente nadie apareció de un día para otro para crear, ¿no? En el caso del Chang Wen, por ejemplo, tuvo 3 maestros, ¿correcto? Así es. Y fueron ellos Así que lo fue. incentivaron a enseñar, pero tuvo que pasar por ciertas pruebas. Una vez que él llegó, digamos, a sobrepasar el enseñamiento de sus propios maestros, ahí fue reconocido como casi que un fundador de un estilo, ¿no? Ya. Pero tenía que sobrepasar lo que ellos mismos ya le habían enseñado. Entonces, Claro. hay algunos casos históricos donde ellos realmente, y es lo que un maestro busca, ¿no? Que un discípulo lo pase digamos, en conocimiento, ¿no? Y a partir de ahí eran reconocidos como gran Hemos hablado un maestro. poco sobre el tema del código ético. Es lo que creo que el término que se usa es el Wu Te. Wu Te. Es Correcto. la virtud marcial, ¿no? Así es. Pudiéramos hablar un poquito sobre eso, ¿verdad? Para que los que nos están observando conozcan un poquito más de que existe este sistema dentro de las artes marciales tradicionales, este tipo de código. ¿Y en qué consiste? Sí, este que está mostrando Javier es como, vamos a decir, el que engloba todas las artes marciales chinas, básicamente, donde incluye lo que es estos 10 aspectos, ¿no? Sí, porque cada escuela tiene su propio código ético. Inclusive Chang Heon, el creador de Cholifar, creó un código, un ético y moral específico para las escuelas los practicantes de Cholifar. Así es. Ok, Sí, Julie, ¿puede hablar un poco sobre eso? el código ético moral, bueno, vamos a referirnos, por ejemplo, a este que tenemos acá, ¿no? De la moralidad de acción, el UT, que habla, por ejemplo, de la humildad y te plantea que para cada montaña alta siempre existe otra aún más grande. Esto lo que nos plantea es que sí, podemos llegar a alcanzar el máximo de esplendor según nosotros, según todo lo que nos rodea,
pero un día podríamos encontrarnos a alguien que sabe un poquitico más de que nosotros, pero esa persona a lo mejor tiene otros escollos que debe superar y encuentra a alguien que lo ayude a superar. Y eso, la humildad tiene que ver mucho con la cuestión de saber escuchar, saber recepcionar y ser autocrítico, sin caer en falsa adulación, sin caer en autocomplacencia de yo soy el máximo y superior todo conocedor de los temas y nadie me gana a mí en ningún campo de la vida ni de nada, ¿no? Entonces la humildad tiene que ver en ese sentido de saber que tenemos un gran conocimiento, cada uno tiene diferentes experiencias de vida y a través de ella podemos enseñarles a otras personas cómo dirigirse correctamente, cómo crecer como personas y cómo crecer como personas buenas, útiles a la sociedad, que aporten y que den crecimiento y formación a los demás. Está el aspecto del respeto, que aquellos que se respetan a sí mismos y a los demás también serán respetados. Esto es muy bueno. Si uno mantiene una actitud de respeto hacia uno, hacia lo que hace y todo, es capaz de entonces transmitir a través del ejemplo y no solo de la palabra el respeto que merece de los demás y a través de ello también exigirla. La rectitud que dice, si debes hacer algo, no dudes en ocuparte en ello. Y si no debes hacer algo, mejor no te involucres. Claro. Sin saber discernir entre hacer lo verdaderamente correcto, ¿no? Claro. Esto de la rectitud me recuerda un poquitico a la recta acción del noble ótuple sendero del budismo, que te dice que sí, tienes que hacer lo que el hombre noble debe buscar para el crecimiento de los demás y de sí mismo. Nada que sea para dañar a terceros ni a ti en ese sentido. Claro. Respetando siempre, llevando siempre respeto y humildad en todo contexto. La confianza, dice, la confianza involucra ser digno de ella. También confiar en uno mismo. No hagas promesas a la ligera, pero si lo hiciste, debes cumplirla. Es decir, que es muy importante dentro del UTE cumplir las palabras, cumplir lo que uno dice que va a hacer y comprometerse con ello. No con los demás, simplemente con uno mismo. Mientras uno se comprometa y quede bien consigo mismo, con la palabra que dé hacia otros, en ese instante va a dar confianza hacia los demás y va a ser una persona entonces respetada, recta, humilde en sí mismo. Si vamos viendo, cada uno de los aspectos del UTE van interrelacionados. No es que cada uno los voy manejando independiente. Uno es un complemento, cada uno se complementan unos a otros. Ajá. Y la lealtad. Todo. Y la lealtad, que es importantísimo a la hora de actuar, ¿no? Que debes ser leal con tu profesor, con tus amigos, con tu familia. La lealtad permite que la confianza mutua crezca. Y hablando de nuevo de la confianza. En las artes marciales chinas es especialmente crucial que haya lealtad entre maestro y alumno. Y hay muchas veces que eso tiende a fallar. Y más en estos tiempos. Y más en estos tiempos. Algunos refieren cosas de sus maestros que no hablan muy bien de esa persona en sí. Uno puede tener ciertas formas de pensar diferentes a su maestro, pero no por eso hay que menospreciarlo y hacer menos las ideas que tenía su maestro, porque uno llegó a ser quien es actualmente gracias a los maestros que tenía. No, la idea siempre es que el alumno supera al maestro. Ese debe ser el camino real. El mayor orgullo que puede tener un profesor, que sus alumnos superen a uno desde el punto de vista técnico, espiritual, en todos los sentidos. ¿Okay? Ha pasado casos inclusive que hay alumnos que han ido a retar a su propio maestro en otras artes marciales, pero hay veces que parte de eso la culpa la tiene el maestro porque no supo transmitirle bien ese código ético y moral. Y ahí era donde hablamos la diferencia, por ejemplo, entre métodos de defensa personal, deportes de combate
y un arte marcial tradicional. Que Claro. muchas veces los deportes de combate nada más se enfocan en la parte técnica, en el perfeccionamiento, eres muy buen peleador, El rendimiento, pero resultado. no te inculcan la parte esta formativa, filosófica de lo Claro, que es la parte ética, claro. ¿no? Ojo, eso depende mucho del profesor, de la escuela, no se generaliza. ¿Ok? No, claro, depende del profesor y también depende de los alumnos, porque También, muchas veces también. hay No se alumnos que generaliza aunque el profesor porque, sea muy bueno, claro, sale jorobado. claro, hay muchos profesores y muchas escuelas dedicados solamente a defensa personal, a los deportes de combate, que también mantienen una buena conducta, una buena ética, un buen respeto a sus instructores y todo. Que también en la actualidad hay otro aspecto. Eh, muchos practicamos las artes marciales tradicionales, pero por el contexto moderno tienes que empezar a crear pequeños grupos de defensa personal que nada más quieren aprender a pelear y cosas así. Y entonces como que se va quedando a veces de lado, digo, en ciertas escuelas, no generalizo, no en todas, y van dejando de lado el aspecto filosófico Filosófico. No, de la persona en sí. no. Y entonces sale de una escuela tradicional un alumno mediamente formado que cree que sabe ese estilo tradicional, pero simplemente aprendió la parte de combate Claro. y ya por ahí se desboca y habla y dice muchas cosas que no deberían ser. Sifu, Siempre un son. detalle, no me ha llegado el mensaje al correo. Ah, ahora sí me llegó. Ya, perfecto. Bueno, ¿Te en lo que llegó, va te a llegó otro que te mandé a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, Sí, 10:53? sí, ese sí me llegó. Ese Sí, sí me llegó y vamos a hablar sobre ese ahora. ¿Qué sí, tú porque querías está, decir, Yuri? sí, es que iba a compartir lo del código ético moral Ok. dictado por Chang Hyun, Changheon, ok. pero tú tienes inhabilitada Yo te habilito ahora mismo. la cuestión esta de compartir pantalla de los participantes. Mm, Si no, no hay problema, lo puede ir leyendo y no hay ningún problema, está bien, para ir avanzando y no hacer lenta la conversación o si Gio quiere hacer algún tipo de intervención con respecto al UTE. sí, sí, está relacionado, porque uno de los aspectos más importantes viviendo en un país como Estados Unidos, tiempo es oro aquí, ¿no? Entonces, cuando uno se enfrenta a un alumno que solo tiene 2 horas por semana para practicar, uno tiene que ser bien directo en entender qué es lo que él está buscando, ¿no? Si quiere solo la parte de ejecución o formas, o si él quiere la parte de defensa personal, o si realmente quiere aprender el Kung Fu tradicional. Entonces, Javier, no sé si puedes presentar ese gráfico que mandé. sí, por supuesto que sí. Sí. Vamos a Porque ahí en buscarlo. lo que habla es donde entraría entonces el Hontu, que sería como el discípulo, o el Totei, que es el alumno. Resulta que estuve mucho tiempo viajando por Asia e inclusive en Hong Kong tuvimos la oportunidad de hablar con la Universidad de Hong Kong y preguntas que todo el mundo hace, ¿no? ¿Por qué decidimos seguir el Kung Fu tradicional? ¿Qué entendemos por Kung Fu tradicional? Y este es, si puedes agrandarlo un poco, Javier, Sí, como que no. esto es, por decirlo así, una forma sencilla de explicar varios aspectos. El primero es, el arte marcial tiene que estar dividido en las metas personales, las actividades de Kung Fu en sí y el aspecto cultural y social, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos concentramos en el aspecto personal, hay mucha gente que quiere estar solo en la primera parte, la primera fase, que es la parte de rendimiento físico, ¿no? Y existe un proceso que es anatómico, rendimiento, velocidad, poder, y eso es lo único que ellos buscan dentro de lo que ellos buscan personalmente, ¿no? Ellos dicen, yo quiero simplemente estar con buen preparo físico, aprender a defenderme. Muchos de ellos, sin embargo, después de un tiempo de práctica, dicen, adquieren un conocimiento del arte marcial
que los va a llevar posteriormente al crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, primero tienen que tener un conocimiento de lo que es la arte marcial, entender la filosofía, entrar un poco en la meditación, entrar en lo que es importante, el autocontrol, para después entrar en lo que sería la parte del crecimiento espiritual, ¿no? Espiritual, cuando digo, no es religioso, ¿no? Hagamos la aclaración, pero hay esos tres aspectos que tienen que cumplirse como persona. Y como maestro yo les pregunto, no tengo ningún problema en preguntarle, mire, ¿qué es lo que usted busca? ¿No? Una forma sencilla de preguntar. Y muchos me dicen, no, siempre me gustó las artes marciales, me gustaría entender un poco cuál es la filosofía. Entonces uno ya se da cuenta del perfil del alumno, ¿correcto? En el aspecto de actividades de Kung Fu en sí, uno siempre inicia con la repetición de técnicas y aplicación para defensa personal. ¿Sí? Una vez que pasa por 3, 6 meses, un año de práctica, muchos de ellos comienzan a asimilar y a entender cómo realmente funcionan estas técnicas y el por qué. ¿Sí? Muchas veces he visto a algunos alumnos que después de aprender ciertas técnicas nunca más regresan, ¿no? Creen que ya es suficiente y se van. Entonces, para ellos, lo importante es el aspecto físico, ¿correcto? Y no se aplica todavía mucho los códigos de conducta. Una vez que uno ya inculca a la persona, ya dice, no, quiero aprender más sobre artes marciales, ya el código de conducta de la escuela es asimilado casi que por osmosis, se dice, ¿no? Él ya reconoce que le trae beneficios en la familia, le trae beneficios en el trabajo, es una persona más tranquila, y es lo que yo digo, asimilación de las actividades de Kung Fu. Posteriormente, en el nivel superior, ya en lo que está marcado ahí como verde, comienza a dividir, a transmitir ese conocimiento a otras personas, hace una invitación, por favor, ven a mi escuela, es muy bueno para ustedes, invita a los hermanos, a los amigos. Pero con el pasar del tiempo, lo que cambia es que llevan un código de vida. Ya su vida es, digamos, llevada a cabo a través de un código. No necesariamente ley, es un respeto, ¿no? Respeto al maestro, respeto a los hermanos, a la sociedad. Y finalmente, dentro de las actividades de Kung Fu, es lo que es el legado, el legacy, que generalmente le queda eso como a los maestros, ¿no? O a un hermano mayor que practica por muchos años. Paralelamente a eso, las artes marciales chinas tienen el aspecto cultural, social, porque hay filosofía, hay medicina, hay historia, caligrafía, la lanza del león, la danza del dragón, que son parte del conocimiento del Kung Fu tradicional. No se pueden separar estos tres aspectos, es mi punto de vista. Lo que veo hoy en día es que muchos están concentrados en lo que defino ahí como parte física, que es la anatomía del cuerpo y defensa personal. Algunos de ellos sí van a asimilar el código de conducta como parte de su vida, ¿no? Pero muchos otros lo van a llevar como un aspecto de deporte, ¿correcto? Y eso es lo que veo mucho, dependiendo del horario, dependiendo de las horas que un estudiante pueda aplicar en la escuela de artes marciales, se van a quedar en lo que es más defensa personal o técnicas y lo que es el aspecto físico. Y es muy difícil hoy en día para nosotros como maestros poder dedicarse más tiempo a gente que aparece solo por 45 minutos o una hora, ¿no? Y los vemos 2 veces por semana. Por más que nosotros queramos poner más esfuerzo en enseñar, esa es la vida de hoy en día. Y eso pasa mucho en Hong Kong, en las ciudades grandes como Beijing, Shanghai, que los adeptos o los que están interesados en Kung Fu generalmente no tienen tiempo, ¿no? Y es una vida muy corrida. Entonces, el tiempo también es un aspecto importantísimo a definir, ¿no? De cuánto va a poder asimilar. No es lo mismo ver un alumno un sábado por 2 horas que ver un alumno 5 veces a la semana, Claro. 4 horas por día. Claro. El relacionamiento cambia. Así mismo. Y ese es un aspecto importante.
Hay alumnos que me dijeron, no solo tengo una vez por semana tiempo el sábado. Y la pregunta directa a mí es, ¿qué quieres aprender? Generalmente me dice defensa personal, lo básico para aprender a protegerme. Entonces, Claro. es muy difícil transmitir en una sola hora, digamos, los códigos. Yo lo hago, ¿no? Siempre digo respeto, no ataques, lo que estoy enseñando es para que te protejas a ti mismo, te protejas a tu familia, y espero que nunca puedas usar esto como una forma agresiva. Claro. Cuando tengo la oportunidad de trabajar con mis alumnos, yo soy muy tachante en decirles, mira, si descubro que ustedes están usando esto como bullying o abuso, son expulsos de la escuela, ¿no? Claro, correcto. Entonces, el marco tradicional son estos tres aspectos. Las metas del individuo, las metas en el Kung Fu, y ver si la persona entiende el aspecto cultural o social. Si no tiene estos tres aspectos, para mí no lo considero que está dentro de las artes marciales tradicionales, ¿no? Está en el aspecto más de físico, corporal. Claro. ¿Entiendes? Entonces uno me pregunta, ok, ¿cómo definimos el MMA? Existe ¿cómo podría decir? Un uso incorrecto de las palabras para identificar ciertas actividades, ¿no? En realidad lo que tenemos es tres disciplinas. Una es la disciplina bélica, la otra es la defensa personal y la otra es las disciplinas de combate. Son tres. ¿Ok? Dentro de las disciplinas de combate, como deporte, está la lucha y lo que conocemos como MMA. Dentro de las disciplinas bélicas son las que usadas en guerra, la que debería usar la policía. Claro. Son situaciones de vida y muerte, ¿no? Pero son digamos, a un nivel más grande, ¿no? Nación contra nación, país contra país. Y después tenemos la defensa personal, que es a nivel individual. Entonces todo el mundo usa artes marciales como un término muy generalizado, pero no. Son disciplinas bélicas, disciplinas de combate y defensa personal. Esas todas están dentro del aspecto físico. Ahora, cuando pasamos a la parte de rutinas, hablemos un poco del Wushu, que se centraliza más en lo que es, digamos, desempeño, ejecución de movimientos y el propio Sanda. Todavía estamos en el aspecto físico-corporal. No está la parte de lo que acabamos de hablar, de los códigos de conducta, ¿sí? Se toca muy poco eso, es más un deporte, ¿no? Y yo veo y he visto y todavía veremos que hay excelentes luchadores, excelentes deportistas, pero con una actitud hacia el público, o sea, hacia sus instructores o maestros, que es increíblemente mala, ¿no? Claro. Un mal ejemplo a la sociedad. Así mismo. Entonces, yo siempre intento hacer la distinción entre lo que es disciplina bélica, defensa personal y disciplinas de combate. Yo creo que el MMA está, digamos, está dentro de lo que es disciplinas de combate, pero es un deporte, es un deporte. Es un deporte y se ve hoy en día que muchos de los luchadores de UFC son profesionales, pero están involucrados en peleas en la calle, están involucrados en overdosis, en uso de drogas. Entonces ya en la parte de lo que acabamos de hablar de los códigos de conducta, el respeto, el honor, no lo existe, ¿no? Claro. O sea, porque venga de una escuela más tradicional, porque hay algunos peleadores de artes marciales mixtas que vienen de escuelas como de karate o de... Sí, hay algunos. Que vienen con no de jiu-jitsu, que vienen ya con una formación de base fuerte con lo que es la disciplina y el código ético. Sí, existe. No quiero generalizar, pero yo creo que hoy en día el concepto de artes marciales como palabra está muy mal usado, ¿no? Claro. Sí, de hecho, hablando del término de artes marciales, que habíamos tocado un poquitico ese término en el programa anterior, vemos que, por ejemplo, Wushu, como le dicen normalmente actualmente a las artes marciales chinas, ¿no? Realmente no quiere decir arte marcial, porque Wu está conformado de el carácter
chi, que es detener, del carácter ge, que es alabarda. Entonces el significado de estos dos caracteres unidos, que es el carácter wu, significa más bien detener la pelea, aunque en la actualidad han cambiado ese significado de wu y lo han convertido en un significado como marcial. Pero tradicionalmente el carácter wu tiene más un significado de detener la pelea. Yo me preparo para detener la pelea, porque mientras mejor preparado yo esté en las artes bélicas, en las artes marciales, Mejor me defiendo. mejor me defiendo y más rápido acaba el conflicto. Cuanto más preparado yo esté en las artes filosóficas, también sé defenderme y parar a un contrincante desde el punto de vista de la palabra. Es decir, cuando entramos al diálogo, en el pensamiento, en la acción. Claro, como dice el concepto, que la mejor, la mejor batalla que se gana es la que no se hace, ¿entiendes? Así es. Sí, así correcto. es. Dice que el Código Ético Moral de Chou Li-Fa, que es dictado por Po Si Chan Hyung-gong, creador principal del estilo, es decir, del estilo de Chou Li-Fa. Él fue el que creó el estilo Chou Li-Fa en la década del, bueno, en los 1836, 40 aproximadamente. No se creó un estilo así de la noche a la mañana, como decía Sifujio. No surgen los estilos ni los creadores de estilo así como instantáneamente en un año. Pasó 10 años practicando con el Choi Fook, y bueno, ya hablamos de esta historia en la entrevista anterior, y Chan Hyun. Y él plantea esta parte que, bueno, no viene en el Código Ético General, pero sí te dice, si no puedes atenerte a ellas, debes irte, o si las quebrantas, quedarás en manos de tu maestro a evaluar o decidir tu estado dentro de la escuela. Quiere decir, ya si una persona como tal, un discípulo, porque por ejemplo lo que planteaba Sifujio, si eres un alumno que nada más quieres aprender 2 o 3 técnicas de defensa personal, por mucho que uno quiera, esa persona no tiene un compromiso real con los maestros, con el maestro que le está dando clases, simplemente lo ve como un instructor técnico, y si hace o deshace con esa técnica, ese es su problema. Ya entraría en un aspecto más legal de cada país y de la sociedad en sí. Pero desde dentro del código ético tradicional, esta parte de que si no cumples el código ético, debes retirarte de la escuela o atenerte a lo que condicione tu maestro, ¿no? Pero dice, bueno, el código, practica Kung Fu para desarrollar una fuerte base para tu cuerpo. Practica todos los días y no abandones su camino sin razón. Debes practicar, la número 2, no solamente para mejorar tus habilidades y tu cuerpo, sino también para desarrollar un corazón bueno y paciente. Nunca uses tus habilidades para cometer injusticia o lastimar a otros. Y ahí estamos hablando de si voy a actuar, la recta acción, la humildad que hay que tener, ¿no? Debes brindar el mayor de los respetos a tus maestros y mayores. El respeto. No solo a los maestros, te está hablando a los mayores y las personas que tengan más edad que uno, que por simple experiencia, ¿no?, de vida, deben tener un poco más de sabiduría que nosotros. Aunque hay veces que muchas personas que pintan canas o que son mucho mayores tienden a no prepararse, no ser personas sabias, y como dice el Dhammapada, esa persona que ha encanecido dice que se ha encanecido en vano, porque tiene, vamos a decir, tiene edad, pero no aprendió de la vida. No es capaz de ser una persona prudente, respetuosa, confiable. Está bien. Brindar a tus compañeros. Ajá. Sí. Continúa. No, dime. No, continúa. Vale. Brindar a tus compañeros de clase respeto mediante la confianza, amistad y honestidad. No los intimides de ninguna manera. ¿Sí? Es decir, no porque seas el más técnico, el más agresivo dentro de la escuela, vas a entonces avasallar a los demás alumnos y vas a crear un bullying como se ve actualmente, ¿no? Los maestros eran muy buenos atajando este tipo de actitudes, y de hecho era de las faltas de respeto más grandes que había. Después de faltarle respeto a tus maestros y a los mayores, el faltarle respeto a uno de tus hermanos menores
era algo flagrante en ese momento. Actualmente también depende de la escuela y el maestro. Seguimos con la otra que dice, no debes pelear con tus hermanos de Choi Li Fat. Para evitar esto, en tiempos de problemas usamos la acción de la garra de tigre como signo de que somos practicantes de Choi Li Fat. Ya esto tenía que ver más con una, con una cuestión de el aspecto de la revolución, ¿no? El Choi Li Fat como estilo de la revolución de China en su momento, en los Taiping, la Liga Hun, todo esto en la que estuvo incluido Chang Hyun. Y algunas escuelas y federaciones internacionales deberían asumir un poco más ese de Cholifá, digo, me limito a Cholifá, sí, asumir un poquito más y entender bien ese quinto punto, ¿verdad? Porque hay veces sí, que se les olvida. Así mismo es. Sí, no eso, sino el de arriba. Deberían aplicar también el de arriba, porque muchos con mayor graduación, voy a poner mi propia perspectiva que yo, hay veces que tratan de bajar, de humillar a la persona, porque como yo tengo el título X, ¿no? Entonces tú no debes hablar sobre ese tema, aunque no esté errado en el tema que esté diciendo. Y si de todas formas estoy errado, la manera correcta de un hermano mayor o de un sifú o de un sicón es corregir a través de fundamentos correctos y bien establecidos, no por su criterio propio y porque me da la gana de que te calles porque no tienes, vamos a decir, la graduación necesaria, según yo, para hablar del tema. Eso sucede mucho actualmente en las redes sociales, que tienden a, vamos a decir, a avasallar a instructores jóvenes o profesores o maestros que estamos bien armados en este estilo de Choi Li Fat, o específicamente de Choi Li Fat, y donde los mayores no tienden a respetar a veces a los que están saliendo adelante y desarrollando bien, creo yo, que el estilo. Y de todas formas, aunque lo estuvieras desarrollando mal, creo que la conducta más correcta es ayudar a que corrija de una forma no despectiva, una forma así como misógina o despreciable hacia el menor, sino diciéndole, oye, si haces esto de esta forma o si lo describes de esta manera, creo que va a ser un poco más sabio. O es preferible que cuidemos estas partes porque tratamos de cuidar y dar una explicación de por qué se cuidan ciertas técnicas, de por qué se cuidan ciertos códigos y ciertas cosas dentro de la escuela tradicional de Choi Li Fat. Y muchos tienden a pasarse estos dos puntitos siempre por encima. Quería preguntarle a Sifuyu, ya hemos hablado algo ya sobre el respeto sobre las artes marciales mixtas y el desarrollo de las artes marciales tradicionales. Bueno, la pregunta directa es, ¿cómo ve el desarrollo del Kung Fu tradicional en estos tiempos modernos que estamos viendo frente a otras disciplinas como es las artes marciales mixtas o otras disciplinas que están surgiendo, profesionales o deportivas? ¿Cómo ves? ¿Debe evolucionar? ¿Debe quedarse como está? ¿Debe adaptarse a estos nuevos tiempos, a estos nuevos reglamentos? ¿Qué cree Sifu sobre esto? Si comparamos con la música, yo hago mucha comparación con la música, las artes marciales, ¿no? Y muchas veces me dicen, gente viene y me dice, mi arte marcial es mucho mejor, el karate es mejor, esta arte marcial es mucho mejor que la tuya. Yo le digo, es una cuestión de si les gusta ese tipo de música. Por ejemplo, si a alguien le gusta la música clásica o a otro le gusta la música folclórica, es una cuestión de identificarse con esa disciplina, ¿correcto? Entonces, una vez que uno se identifica, es muy fácil seguir adelante con las artes marciales. Yo creo que hoy en día lo que están haciendo otras instituciones, otras disciplinas, es llamar mucho al marketing, ¿no? A lo que es tener presencia, buen físico, buen porte, al machismo, ¿no? Se escucha mucho eso, tienes que ser duro, tienes que ser fuerte, pero todo son el aspecto físico. Yo creo que las artes marciales tradicionales
están vigentes, van a crecer, pero mucho más fuera de lo que es la China. Claro. Hay mucha gente en los países latinos, Europa en general, en otras regiones que sí están regresando a las artes marciales tradicionales, precisamente por eso, por el aspecto de respeto, ¿no? De conducta, de personalidad. El aspecto del MMA, yo todavía lo considero que es más un deporte, prácticamente va a seguir creciendo. ¿Por qué? Es fácil, digamos, para un individuo ver los resultados de defensa personal o MMA en cuestión de 2 o 3 semanas. Uno les enseña una técnica, repite 8 veces y prácticamente ya se siente con conocimiento de que la tiene, ¿no? Y ese es el aspecto duro para nosotros de artes marciales tradicionales, ¿no? La asimilación de técnicas. El box tiene 6 o 7 elementos. Una forma de Choi Li Fat puede tener 48 elementos diferentes. Así mismo. ¿Sí? Entonces, las personas, sí, depende mucho de qué es lo que la persona busca. Es, como les digo, si se sienten con afinamiento con la disciplina. Una vez que ellos sienten que es favorable para ellos, que les da beneficios, van a hacer el intento de aprender las formas, las rutinas, las técnicas. Y el Kung Fu es equivalente a la música clásica, es muy rico, ¿no? La tradicional es muy rico, tenemos formas, tenemos técnicas. ¿Cuántos tipos de formas? Solo en armas, correcto. Tenemos 7 formas de lanza, otras 4 de espada. Entonces demanda mucha perseverancia. Claro. ¿Sí? Y lo que veo es que los que buscan más la parte de MMA, los resultados son inmediatos, ¿no? Porque son aplicados inmediatamente. Y es bueno, ¿no? Yo creo que en cierto sentido ver el resultado inmediato de tu esfuerzo es bueno, ¿no? Claro. Pero regresamos al motivo, a la motivación de la persona. Claro. Una vez que la persona, pues es muy importante que nosotros como maestros les mostremos los beneficios, no solo a corto plazo, pero sino a largo plazo, ¿sí? Claro. Hasta ahora el MMA es muy nuevo, pues yo no veo que de aquí a, digamos, esperemos otros 10 años, existe un practicante de MMA con 60 años que entre No se la puede. lucha. Morfológicamente, No se puede, ya físicamente no está, puede. Físicamente no no puede. puede. El Kung Fu, por lo contrario, uno viaja a visitar esos países asiáticos, inclusive aquí en Estados Unidos, nosotros conocemos muchos, con 80, 90 años todavía están practicando, enseñando con lucidez mental. Es una diferencia muy grande. Yo creo que el arte marcial tradicional todavía va a crecer, siempre y cuando se mantengan limpias de no mezclarla, ¿no? Claro. Porque una vez que comienzan a mezclar con otras artes marciales, se pierde el propio conocimiento de ese lineaje. Claro. ¿Sí? Ahí Claro. se pierde totalmente. Yo creo que si hay alguien que puede hacer una evaluación o aumentar o sustituir algunos elementos de artes marciales, tendría que ser un equivalente a un Qigong, ¿no? Que ya haya practicado más de 10.000 veces cada movimiento, cada forma y diga, bueno, esto sí podemos mejorarlo. Claro. Pero lo que veo es que mucha gente con 3 años de práctica ya ha mezclado todo tipo de arte marcial, incluyendo box. Entonces no hay un legado, ¿no? No está sistematizado. No sabe cuántas repeticiones se requiere para que el alumno aprenda. Van dando material como por día 40 técnicas si es necesario, y no es posible que una persona asimile todas esas técnicas sin repetición, ¿no? Claro. Entonces, mezclar las artes marciales como tal no creo que sea beneficioso actualmente. La arte marcial tradicional todavía ofrece algo que otro tipo de disciplinas no ofrece, que es aprendizaje a largo plazo, el mejoramiento
de la parte de energía, la respiración, la digestión, el aspecto cardíaco. Todo eso son aspectos que nosotros los conocemos, pero requiere tiempo y perseverancia. Claro. Vivimos en una sociedad, infelizmente la nueva generación quiere ver resultados instantáneos. Ese es el gran problema. ¿Sí? Así es. Uno juega un videogame, en 20 segundos ganó o perdió. Eso es lo que esperan. ¿Sí? Si uno les dice haga la posición de caballo por 5 minutos, 5 minutos, ya lo ven como, wow, 5 minutos, qué pérdida de tiempo. Lo que Sí, pasa es que ver. así el desarrollo de las artes marciales en la actualidad se ha visualizado mucho a través de las series de artes marciales o las películas. Y entonces en las películas ven como que un practicante que no sabía nada en menos de un año es súper experto, ¿no? Así es. Y entonces esperan, tienen esa misma expectativa cuando llegan a una escuela de artes marciales tradicional, ¿no? Claro. Y cuando ven que no es así de fácil en un año, a no ser que desde el primer día hicieran 10 minutos de 6 más, hay que lanzar 10.000 puños en la clase, constantemente chananchoy. Dice, oye, pero estoy practicando lo mismo 1000 veces. Y dice, pero hay que seguirlo practicando hasta que puedas. Sí, mucha gente no está preparada para eso. Sí, hay un aspecto que no acaban de entender. En la antigüedad no había este aspecto tanto de estudiar la psicología y todo esto, pero desde el punto de vista moderno, cuando vemos, estaba muy correcto en eso de repite y repite y repite, porque cuando tú repites una técnica 5.000 o 10.000 veces, cuando tú estás bajo el efecto de la adrenalina, toda esta cuestión un poco tensa, un ambiente tenso, vas a reaccionar ya por intuición según la estimulación externa que tengas. Y de ahí viene la cuestión de la repetición, pero no lo comprenden hasta que no le sucede en vida, vamos a decir, en experiencia de vida a los jóvenes este aspecto, ¿no? De que realmente la repetición es lo que va a hacer que saques en un contexto tenso la técnica o el pensamiento correcto, sin desvariar del mismo. No, es correcto. Yo creo que estamos bien alineados, esta nueva generación. Y la vida lleva, ¿no? Uno trabaja. Todo, por lo menos en los últimos 20 años, todo es definido dentro de mi trabajo fuera de artes marciales como ingeniero a través de metas, ¿no? Y las metas son en 3 meses, 6 meses, 7 meses, algo así definido y tienes que llegar a esa meta. Entonces, las nuevas generaciones esperan tener un retorno muy rápido, ¿no? Quieren poner 2 horas de esfuerzo y con 2 horas de esfuerzo por semana ya piensan que van a poder llegar a un título o aprender una arte marcial completa, ¿no? Infelizmente, hay gente que vende esa idea, ¿no? Y uno ve videos por todo lado que dice, aprenda arte marcial en 2 horas, aprenda defensa personal, 15 minutos de defensa personal, y eso es lo que vende. Y eso es la que la nueva generación está comprando, pero yo veo que la sociedad en sí también está buscando lo que es tradicional, ¿no? Entonces, cabe a nosotros, a través de estos videos, gracias a ti, Javier, poder emitir ese mensaje a otras personas, ¿no? Claro. Que es importante la repetición, la perseverancia y que hay gente que lleva a serio, ¿no? Las artes marciales. Te conozco muy bien, Javier, y sí. Nosotros sabemos que no dependemos del dinero recibido de las artes, de las clases de artes marciales. Para no vivimos de eso. No vivimos de eso. Llevamos adelante porque queremos pasar ese legado. Ese esfuerzo, ese legado. Claro. Pero muchos otros en el mercado dependen de ese dinero y van a hacer un marketing. Claro que sí. Simplemente marketing, ¿no? Claro que sí. Vender imagen, vender certificados. Y eso es lo que nosotros tenemos que combatir. Claro. Pero yo creo que el futuro de las artes marciales tradicionales está marchando. Recuerden que el arte marcial tradicional, como en sí, en mi caso,
comenzó a ser visible a la sociedad en el 80 y poco, ¿correcto? Hace muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Era muy cerrada a las comunidades asiáticas, Chinas, chinas. hace mismo. Sí. Pues todavía estamos en esa fase De aprendizaje. expresar, de aprendizaje, de dividir, de enseñar. Mm. Entonces, tenemos bastante para hacer, pero con personas serias, ¿no? Claro. Aquí estoy compartiendo lo que me pediste, Ah, sí, lo que me ese es enviaste. el pequeño monachito que está en mi website. Es para mostrar el lineaje de donde llego, ¿no? Tenemos al Ajá. fundador, la primera generación dentro de nuestro lineaje fue Qin Yu, la segunda generación fue Lai Kai y la tercera es Pung Dek, que fue el padre de Pung Shin. Y el maestro Pung Shin fue el que falleció en 2015. La quinta generación sería el maestro Pong Wan Sánchez, que es mi maestro, y la sexta sería yo, ¿no? Digamos, dentro de ese lineaje. Claro. El maestro Pong Shin, como expliqué, tiene 12 o 13 discípulos. Uno de ellos está en Bolivia, el maestro Sifu Ernesto Oponway, que recibió el nombre. Entonces, ese es, digamos, mi línea, ¿no? Ahora, existen otras líneas que son solo puedo mostrar la mía porque si no uno se abre un árbol genealógico tan grande, ¿no? Claro. No, Ahí es está la inmenso, línea muchos practicantes. Por eso dice que el sí, está la los línea estilos más practicados. sí. Todo eso es solo para ejemplarizar a la cual pertenezco y me siento feliz, honrado de poder continuar ese lineaje, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo, a no ser que quieras aportar algo más, conversar algo más. Yulín, ¿quieres hablar algo más? No, está bastante bien. La charla estuvo bien. No es bueno tampoco hacer charlas tan extensas porque las personas se nos van. Ok, no, No, yo creo que fue intensa, muy bonita la charla y gracias esto, por la oportunidad, Javier. no, gracias a ti por estar con nosotros. Yo creo que este va a ser la primera ocasión. Yo creo que vamos a tener otros momentos donde vamos a conversar otros temas si Fujiu lo desea y si Fujiu Lien. Claro que sí. Correcto, sí, por supuesto. Que, bueno, yo creo que Sí, podemos concluir. ¿Ok? ¿Di? ¿Yuli? No, sí, no, lo que iba a decir que sea agradable haber compartido este programa con Sifugio y que nos haya mostrado toda la experiencia y más sobre esta línea de Chili Fat, que bueno, estaría muy bien que ahí en tu canal, igual que el canal de Sifugio, si es posible, puedan compartirse los links para que las personas conozcan un poco sobre la dinámica Claro. Eso es una de las cosas que quería preguntar. Si Fujiu, ¿puedes decir la dirección de tu escuela, donde está ubicada? Para todo el que haya visto esto, esté viendo, esté interesado en pasar por ahí, visitarte. Sí, lo mejor que visiten mi website, que es el www.gdegato.lkfu.com. Ya. Yo de todas formas lo voy a poner Repito, un link. Yo lo pongo un link, un enlace. sí, es el disculpa, G de grande, L de Luis, K de Kung Fu, F de Fu y Fu, ¿no? .com. Y ahí está una pequeña descripción del estilo, del viaje, de las formas, del currículum, ¿no? De lo que se enseña en la escuela, la dirección y todo lo necesario. Está bien, perfecto. Yuli, en el programa pasado no dijimos la dirección de tu escuela. ¿Pudiera decir, informárnosla? Bueno, ¿Estás ahora? actualmente las escuelas están Sí, es verdad. Estamos por abrir la cuarentena, cerradas como estamos tal. cerrados. Yo ahora, de momento, antes de que pasara todo lo de la cuarentena, estaba radicando en lo que es Cuapa, en la Ciudad de México, en la delegación Tlalpan, en el Deportivo Tolentino, San Nicolás Tolentino, que se encuentra en la colonia de Prados Cuapa.
Y también tenemos ya planificado, saliendo de todo este proceso de la cuarentena, abrir un grupo nuevo de Chui Li Fai, de Mohan Chikung y Tai Chi Chuan para lo que es Xochimilco y toda esta región acá del sur. Ajá, yo radico mayormente al sur de la Ciudad de México, aunque están surgiendo unos alumnos nuevos para el centro de la ciudad y probablemente pueda abrirse algunos grupos por allá por lo que es la Benito Juárez o la Cuauhtémoc. Y ahí vamos viendo en la medida que vaya prosperando todo esto. Ok, perfecto. Bien, bueno, entonces yo creo que sin más, les deseo éxito, les deseo lo mejor. Y Gracias, Javier. Muchas agradecerles gracias estar por aquí la con nosotros. Así fui yo. iniciativa. Siempre estás ahí adelante llevando esto. Yo no soy muy técnico, tecnológico, ¿no? Pero sí, Javier me lleva la ventaja. Pero de eso se trata. Ya ves, ya usted empezó a agarrar entonces un ritmo que le va a ayudar a que conozcan más su línea y a que se haga más presente en la modernidad con el estilo tradicional. Yo igual, yo era igual que usted, así muy alejado un poco de las redes sociales y Sí. ya me han estado poniendo un poco de pinchazo por atrás para que me ponga un poco activo, porque si no las personas no te ven. Hay que usar los medios que tenemos a mano. Así es. Es verdad, estoy aprendiendo ahí con Javier. Lo veo. Él siempre fue activo, yo recién estoy comenzando. Sí, la cuarentena nos ayuda a activarnos un poquitico por estas redes, ¿no? Así mismo es, aprender. Ok, bueno, saludos a todos. Muchísimas gracias. No, gracias. Vale. Buen fin de semana. Cuídense, cuídense. Sai Chen.